Hola, en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el presupuesto en la ejecución de obra. Vamos a ver la diferencia entre el presupuesto de oferta y el presupuesto de ejecución. La idea es que, un presupuesto de oferta, yo no sé si me lo van a contratar, mientras que el presupuesto de ejecución ya me lo han contratado. Vamos a ver qué tipos de presupuesto podemos tener en la ejecución de obra. Vamos a ver cómo crear el presupuesto de ejecución de obra desde la obra de oferta asociada y, por último, vamos a ver la posibilidad de agregar nuevas partidas al presupuesto. El objetivo de este vídeo es comprender la diferencia entre el presupuesto de la oferta de obra y el presupuesto en la ejecución de obra. Y además comprender la necesidad del presupuesto como paso previo a la certificación e incluso al control de obra que veremos más adelante. Recordemos que cuando estábamos en oferta de obra, podíamos tener distintas versiones de un mismo presupuesto. ¿Por qué? Pues porque el cliente nos pide variaciones o nos pide modificaciones y al final se trataba de tener una trazabilidad de esa evolución del presupuesto. Cuando nos aceptan la obra o cuando el cliente nos aprueba, entonces lo que hacíamos era asociábamos esta oferta de obra a la ejecución de obra. En este caso, esta obra de oferta que tiene el código 007 está asociada a esta otra obra que tiene el código 2023E de ejecución 135. Muy bien, pero esta obra tiene varias versiones del presupuesto. Tenemos la versión 2, ¿vale? Que venía, recordemos que anotamos como a modo de recordatorio que la versión venía de la número 1, en el que quitábamos la zona de jardín. Es decir, como en la versión 1 le dimos un presupuesto un poco más extenso, en la versión 2 nos dijo, no quiero esa parte del jardín. Bien, pues como el cliente nos ha aprobado la versión 2, la versión 1 está descartada, ya lo tenemos apuntado aquí, y ahora lo que tenemos que decir es que la versión 2 nos la han aprobado y que esa versión la queremos pasar a ejecución de obra. Recordemos que ya tenemos la ejecución de obra asociada a esta oferta de obra. Como esta oferta de obra tiene una ejecución de obra asociada, esta parte de aquí está habilitada. Entonces, basta con decirle, esta versión ha sido aceptada, le pondremos la fecha, Darby le sugiere la fecha de aceptación, que es el día en que se pulsa el check, el día del sistema, la fecha del sistema, y ahora le diremos que queremos pasar este presupuesto a una versión de imputar y certificar. En el momento guardamos, de forma automática se pasa la versión para imputar y certificar. Es decir, nos está diciendo que esta versión del presupuesto, este presupuesto se va a pasar a la ejecución de obra. Muy bien, ya lo tenemos. Si desde aquí nos vamos a la ejecución de obra, veremos que efectivamente, pulsamos en el hiperlink, efectivamente tenemos el presupuesto que hemos trasladado desde la oferta de obra, lo tenemos ya incluido en la ejecución de obra. Pasa el tiempo, se va ejecutando la obra y el cliente nos dice que tenemos que incluir alguna unidad de obra nueva, de algún presupuesto adicional que hemos estudiado. Bueno, pues en este caso lo que haríamos sería crear nuevos capítulos, nuevas unidades de obra en este presupuesto. Ya no tenemos que pasar por oferta de obra, ¿vale? Bastará con o agregar una unidad de obra nueva al capítulo o agregar un nuevo capítulo o mediante el importador de presupuestos, bueno, podemos utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición sin necesidad de pasar por oferta de obra. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que mientras que en oferta de obra podíamos tener N versiones del mismo presupuesto, o sea, todas las variaciones, en ejecución de obra solo podemos tener una versión o dos, en función de si la versión es de tipo IC, solo puede haber una, mientras que si la versión es de tipo C, de certificar, o I, de imputar, podemos tener las dos versiones. Pero esto lo veremos más adelante. En principio, vamos a suponer que ese presupuesto es el mismo para imputar y para certificar, que va a ser la base para el control y la base para la certificación de la obra. ¿Qué hemos visto en este vídeo? Pues cómo trasladar un presupuesto de ejecución de oferta a ejecución de obra, cómo cambiamos el tipo de versión. En oferta de obra podríamos tener la versión 3, la 4, la 5, mientras que en ejecución de obra tenemos una versión de tipo I o de tipo C o de tipo IC.
Vamos a ver, hemos visto también cómo podemos agregar nuevas unidades de obra sin necesidad de tener que pasar por la oferta de obra, y el objetivo de todo esto es comprender la diferencia entre el presupuesto de oferta y el presupuesto en la ejecución de obra, y comprender la necesidad del presupuesto de ejecución como paso previo, por ejemplo, a la certificación. Podemos practicar en la importación, creación e importación de presupuestos de ejecución utilizando los distintos métodos que tiene Darby para crear presupuestos, para importar presupuestos de otras obras. Puedo coger una parte de un presupuesto de oferta y trasladarlo a ejecución de obras sin ningún problema, es decir, puedo utilizar lo que necesite y con todas las casuísticas que se nos plantean. Si necesitas ayuda o tienes alguna duda, puedes solicitar más información en el correo que verás al final de la pantalla.